Máquina abrir los ojos en un mundo envuelto en tinieblas, incapaz de contemplar el firmamento, las caras de tus seres queridos o las notas que algún día darías vida con tus manos. Ahora, piensa en ese mismo pequeño siendo despreciado, pasado por alto y escuchando que el triunfo no estaba escrito en su futuro. Sin embargo, el destino a menudo se doblega ante la fuerza de quienes se niegan a claudicar. Ese niño no solo resistió, sino que venció cada barrera en su camino. Su sufrimiento se transformó en versos, sus batallas en armonías y su nombre en un símbolo eterno. No era simplemente un músico, era un poeta del espíritu, plasmando el amor, el desengaño y la fortaleza en cada estrofa. Quienes alguna vez lo menospreciaron terminarían entonando sus melodías y guardando sus letras como tesoros, sin sospechar que aquel pequeño al que ignoraron se convertiría en uno de los compositores más extraordinarios de la historia. Pero tras el brillo de la fama y las palabras imborrables, se oculta un relato de perseverancia. ¿Un desafío? ¿Un alma indomable? ¿Puedes adivinar de quién se trata? Si aún no lo has descifrado, toma asiento, relájate y permíteme narrarte la vida de un hombre que convirtió el rechazo en victoria, un artista cuya música aún resuena en nuestros corazones. Antes de empezar, no olvides apoyar este video con un me gusta y suscribirte al canal, porque te aseguro que no querrás perderte historias como esta. Nuestro entrañable Cuco Sánchez, un ícono de la música mexicana, no vino al mundo en el vibrante centro de una metrópoli ni en la calma de un hogar apacible, sino en un giro inesperado del destino en las tierras de Tamaulipas. Bautizado como José del Refugio Sánchez Aldaya, nació el 3 de mayo de 1921 en Altamira, Tamaulipas. Pero, ojo, no porque su familia tuviera raíces en ese lugar. La llegada de Cuco Sánchez al mundo fue tan singular que parece el comienzo de una gran saga. Visualiza a su madre a punto de dar a luz, viajando en un tren sin imaginar que el destino estaba por actuar. De pronto, el dolor la alcanzó, intenso e incontenible. Sin médico, sin hospital, sin ayuda cercana. La única salida fue descender en Altamira, un sitio desconocido donde buscaron una partera sin éxito. Así, Cuco Sánchez, cuyas canciones harían reír y llorar a todo México, llegó a la vida de la forma más sencilla imaginable. Su madre, valiente y decidida, recurrió a una práctica ancestral, se sostuvo de la rama de un árbol y, sobre un hueco en la tierra, dio a luz a su hijo. Un nacimiento marcado no solo por la supervivencia, sino por el designio de algo mayor. Pero el destino no había terminado de jugar sus cartas. Cuco nació en medio de la adversidad, y desde su primer suspiro, la vida lo desafió. De pequeño, padeció una ceguera parcial. Sin acceso a una clínica, sus padres usaron lo único a su alcance, lavarle el rostro con agua de rosas, esperando que sus ojos sanaran. Imagina la escena. Un gesto sencillo y lleno de amor, cargado de la silenciosa urgencia de unos padres que solo querían ver a su hijo salir adelante. A los 6 años, su madre, Felipa, tomó una decisión que cambiaría sus vidas. Dejó atrás el pasado que la había definido y llevó a su hijo a la Ciudad de México en busca de un horizonte más prometedor. Sin embargo, amigos, ahí comenzaron las verdaderas pruebas. Llegaron a una ciudad que no los acogió con calidez. Su refugio era una débil choza de madera con un tejado de zinc que apenas los protegía. La pobreza los seguía como una sombra, y el hambre era un compañero constante. Pero la música siempre estuvo presente, flotando en el ambiente, en las voces de la gente, en los cantos de su madre, en las tonadas que aliviaban las heridas de la guerra. La familia materna de Cuco llevaba la música en la sangre, no solo como un pasatiempo, sino como un bálsamo para el dolor, un modo de honrar a los que la guerra les arrebató. Así, antes de que Cuco descubriera su propio camino, la música ya lo estaba formando, como un artesano que moldea la arcilla. Entonces, justo cuando el pequeño Cuco empezaba a hallar su lugar en ese mundo duro, llegó un regalo, su hermano menor, Enrique Sánchez Aldaya. Desde entonces, Cuco haría lo que fuera por ayudar a su madre. A una edad en la que otros niños se pierden en juegos e ilusiones, él cargó con responsabilidades adultas. Trabajó sin descanso para reunir unas pocas monedas, labró los campos con sus pequeñas manos, cuidó ovejas como pastor en la vastedad del paisaje.
Y aún en esos instantes de soledad, con solo las ovejas y el cielo como compañía, algo mágico ocurría. Cuco no era un niño común, era un creador de relatos. Mientras recorría esos campos, hilaba historias en su mente, cuentos que luego se transformarían en las canciones que darían voz a una nación. Desde pequeño tenía un talento especial para las palabras, frases tan bellas que su madre, su primera seguidora, las anotaba cada vez que lo escuchaba. Y cuando por fin aprendió a escribir, ¡qué revelación! Sus ideas dejaron de ser pensamientos fugaces y se convirtieron en poesía tangible. Pronto, algo extraordinario tomó forma, comprendió que esas palabras, esos sentimientos, podían convertirse en música. Su alma cantaba en melodías, y sus manos ardían por darles vida. Que sea la piedra mi lecho, el respaldo mi almohada, pero la mujer que me quiera me debe querer de verdad. Aquí, el destino le brindó un pequeño respiro. Un maestro de música, al notar el talento innato de Cuco, vio en él algo único y excepcional. Se acercó a Felipa con una propuesta, guiaría a su hijo, lo ayudaría a alcanzar su potencial. Pero, queridos míos, el destino sabe ser cruel. Felipa, tal vez por temor o por instinto protector ante un futuro incierto, rechazó la oferta. Así, una puerta se cerró, dejando a Cuco con la tarea de abrirse paso solo, armado únicamente de su voluntad y pasión. A los 16 años, Cuco Sánchez ya convertía sus dificultades, emociones y amor por la música en poesía. Sabía en su interior que estaba destinado a ser compositor. Pero los sueños y la realidad suelen chocar. Con un cuaderno repleto de canciones, se dirigió a AXIWM, el escenario donde nacían las leyendas. Si tan solo alguien lo escuchara, su vida podía cambiar. Sin embargo, los guardias solo vieron a un joven desaliñado, no a un artista en potencia, y lo echaron, tomándolo por un simple admirador. Devastado, regresó al pequeño cuarto en la azotea que compartía con su madre y hermano. Para sobrevivir, trabajó como mesero, pero las largas horas le robaban tiempo para crear. Renunció. Probó con la lucha libre y el levantamiento de pesas, pero una lesión en la espalda acabó con esa esperanza. Luego, en una imprenta, sufrió un accidente que casi le cuesta los dedos, amenazando su habilidad para tocar guitarra. El destino lo golpeó una y otra vez, pero Cuco se negó a doblegarse. No pasaría su vida sirviendo mesas ni manejando máquinas. Él cantaría. Volvió a AXIWM, ya no con súplicas, sino con resolución. Se convirtió en una presencia constante afuera de la estación, esperando, observando, decidido a no rendirse. Y poco a poco, el mundo empezó a fijarse en él. Un día, su camino se cruzó con Alonso Sordo Noriega, un pionero de la radio y fundador de emisoras que definieron la época dorada de la música mexicana. Pero el destino aún tenía sorpresas guardadas. Durante una transmisión en vivo, un cantante no llegó. El locutor, el icónico Paco Malgesto, desesperado por evitar el silencio, miró a Cuco, el joven tenaz que siempre estaba cerca, y le preguntó si podía cantar. Al principio, Malgesto solo buscaba llenar el tiempo, pero cuando la voz de Cuco resonó en el aire, algo increíble pasó. La crudeza de su emoción y la belleza de sus letras dejaron a Malgesto sin palabras. Le pidió otra canción, y luego otra. Cuco, con su cuaderno gastado, no solo cantó, ofreció un concierto espontáneo. Ese momento marcó un antes y un después. El director de la estación, impresionado, lo invitó a regresar, no solo para cantar, sino para presentarlo ante las grandes estrellas. El recibimiento fue espectacular. La primera en escuchar sus temas fue Lucha Reyes, la reina del ranchero, quien quedó fascinada y quiso interpretarlos de inmediato. Luego, un grupo de jarochos, virtuosos en su estilo, también adoptó sus composiciones. Y cuando Cuco pensó que su suerte no podía mejorar, conoció a Emilio Azcárraga Vidaurreta, un influyente empresario y padre del futuro magnate de los medios. Con apenas 19 años, Cuco firmó su primer contrato, el primer paso firme hacia su sueño. Antes de los 20, Ricardo Hinojosa, un destacado locutor, lo nombró Cuco Sánchez, un nombre que pronto se volvería sinónimo de grandeza en la música mexicana. Su carrera despegaba, pero algo seguía faltándole, un amor que lo completara.
Entonces apareció María Teresa de la Vega, una joven de familia acomodada, apasionada por la música y admiradora de los artistas. No era una simple seguidora, también cantaba. Pasaba tiempo en las estaciones de radio, conociendo músicos y empapándose del ambiente. Un día, una composición de Cuco, escrita para otra cantante, llegó a sus manos. Quedó maravillada por su profundidad y preguntó quién la había creado. Alguien la señaló a Cuco, y cuando ella se acercó, él respondió con orgullo: yo la escribí. Ese encuentro encendió la chispa. Impresionada, María Teresa lo invitó a cantar en el cumpleaños de su madre. Cuco, viendo una oportunidad única, y atraído por su belleza, aceptó. Cantó, y con el tiempo, su vínculo creció. Pero la vida no es tan simple, especialmente cuando el amor cruza barreras sociales. Todo iba bien hasta que María Teresa habló con sus padres. Su madre se horrorizó: ¿un cantante para su hija? Jamás. No importaba su talento ni su éxito, para ella, Cuco era pobre, poco atractivo y de un nivel inferior. La familia lanzó una ofensiva de insultos para alejarla de él. Pero el amor verdadero no se rinde tan fácil. Desesperados, sus padres planearon enviarla fuera de México, lejos de Cuco. Sin embargo, aquí la historia da un giro digno de un bolero. En lugar de ceder, María Teresa y Cuco huyeron juntos a un pueblo remoto cerca de la Ciudad de México y se casaron en secreto. Antes de su luna de miel, Cuco enfrentó a sus suegros y les anunció: estamos casados. La sorpresa y el enojo de ellos fueron indescriptibles. Para ellos, Cuco no solo había conquistado a su hija, sino que había desafiado su autoridad. ¿Y qué importaba? Porque en ese instante, Cuco había ganado algo más valioso que su aprobación: el corazón de María Teresa. Llegó 1939, un año en que la música podía transformar vidas. Para Cuco, ese cambio vino con Michata, una melodía que lo catapultó a la fama, llenó sus bolsillos y lo colocó entre los grandes. Y aquel romance tormentoso con María Teresa tuvo un desenlace inesperado: sus padres lo aceptaron. Tal vez fue su valentía al enfrentarlos, demostrando que era un hombre firme. Sea como fuere, no solo lo acogieron, sino que organizaron una boda majestuosa acorde a su posición social. Cuco ganó el amor de su vida y el respeto de quienes lo habían rechazado. La felicidad llegó con su familia: primero nació Arturo, y luego Alina. Para entonces, Cuco era inmensamente popular. Con la fama, supo que debía lucir acorde a su éxito. María Teresa, con su elegancia natural, renovó su estilo, vistiéndolo con ropa fina. Le regaló un sombrero blanco para que luciera distinguido, pero Cuco lo detestaba. No encajaba con él. Sin querer herirla, lo llevaba bajo el brazo en sus presentaciones, como un símbolo de su apoyo. Cuando el éxito le permitió, mandó hacer ropa a medida, incluyendo botas de doble tacón para compensar su estatura, transformando sus inseguridades en motivación para crear éxitos como Anillo de Compromiso, Mil Amores, Grítenme Piedras del Campo y Aunque me cueste la vida. Una canción especial nació de un conflicto conyugal. Mientras Cuco estaba de gira, María Teresa dio a luz y sus padres la llevaron a su casa para cuidarla. Al regresar y encontrar su hogar vacío, Cuco se enfureció. Escribió una carta cargada de emociones, pero olvidó titularla. Al recibirla, María Teresa leyó hasta el final, donde decía: ponle título. Así nació Fallaste, Corazón, uno de los mayores himnos de desamor. El ocaso llegó en 1989, durante su última actuación pública en una feria. Frente al público, guitarra en mano, una niebla mental lo envolvió. No reconocía el lugar ni sus propias letras. Su familia, alarmada, lo llevó al médico. Tras varios estudios, el diagnóstico fue claro: Alzheimer. Su vida cambió, marcada por tratamientos y una lucha contra un mal que ninguna melodía podía curar. Luego, problemas respiratorios lo debilitaron aún más. El 30 de septiembre de 2000, un bocado se atoró en su garganta, llevándolo al hospital. Los médicos lo conectaron a un respirador, pero su cuerpo cedió. Las alucinaciones aumentaron, sus funciones se apagaron y los medicamentos aceleraron el deterioro.
El 5 de octubre de 2000, una insuficiencia renal y un infarto acabaron con su vida a los 79 años. México perdió una voz inmortal, pero su música, su esencia y su legado perduran. Esa es la historia de Cuco Sánchez, un hombre que demostró que el talento no tiene fronteras y que la tenacidad convierte el rechazo en gloria. Su música vive, su legado inspira. Si te conmovió, deja un me gusta, comparte tus pensamientos y suscríbete para más relatos asombrosos. Hasta la próxima.